Evolución, pandemia en la ciudad. ¿Ya cerráis las ventanas? ¿Están? ¿Y para qué las cierras? Vale. Te hiciste bien, menos ruido. Decía evolución en la ciudad, 14 días, incidencia. Bajamos 18 puntos. Estamos en 490. El día 30 de julio estábamos en 853, que fue nuestro tope, y ahora estamos en 490. Bajamos, por tanto, 363, que es una caída muy importante. En estos días, desde el 30 al 17, poco más de 15 días, bajamos 300 y pico de puntos, que es una caída muy consistente. Si de 14 días pasamos a 7, en Vigo a 7 días bajamos 9,3, estamos en 192, 192,7, 193, significa que a 14 días sería 386 y, por tanto, 100 por debajo de lo que tenemos. Luego las cosas van bien en Vigo, van bien. Estamos cayendo a velocidad sostenible, tenemos una visible tasa de caída. Esto es Vigo, este rojo llegamos a este tope. En las Navidades habíamos estado más bajos, esta vez estuvimos más alto, pero llevamos toda esta caída consistente de forma continua y a velocidades significativas. Significa, por tanto, que en Vigo le estamos haciendo frente a la pandemia consistentemente, estamos teniendo un buen comportamiento ante la pandemia y lo tenemos que seguir manteniendo. Bueno, debo decir que tuvimos una reunión con la hostelería ahora a las 11 de la mañana y la verdad es que se constata en la ciudad el cumplimiento de las normas por la inmensa mayoría de la hostelería de Vigo. Y, por tanto, no es la hostelería la responsable, no son los clientes de la hostelería los responsables, los contagios se están produciendo en otros lugares. Y lo sabemos, y sabemos dónde están siendo. Por tanto, la lucha contra el COVID tiene que ser dura, consistente e implacable. Y hay que tomar las medidas que tengan necesidad para parar el COVID, pero no es la de la hostelería. No es la de la hostelería. Atacar a la hostelería no significa disminuir sustancialmente el contagio. No, no se produce ahí. Se produce en reuniones en casas, se produce en botellones, se produce en reuniones de chicos y de chicas, de gente, en sitios diversos, sin las precauciones, sin la mascarilla y con no convivientes que se reúnen masivamente. Pero en las fiestas regladas y en la hostelería no se están produciendo los contagios. Por eso no se entiende culpar a la hostelería. Y no creo que sea una buena decisión. Estamos en un momento de afluencia de ciudadanos y, por tanto, estamos en un momento en el que a la hostelería le empieza a ir un poquito bien. Y claro que toman garantías, claro que toman precauciones. Y si yo viera que la hostelería era responsable, no estaría diciendo esto, pero no lo veo. No lo veo. Y yo, que me muevo por Vigo, observo la situación de la hostelería en la ciudad y observo cómo se cumplen las normas, cómo las terrazas dentro de los locales, pues se cumple la normativa. Y, por tanto, las decisiones que se están tomando contra la hostelería no significa reducir la pandemia. La pandemia se tiene que reducir de otra forma. Más y más eficaz vacunación y, desde luego, hacer cumplir las normas en todas partes, en la hostelería, que ya se cumple, y fuera de la hostelería, que muchas veces no se cumple. Y ahí estamos. Y a eso estamos dedicando la policía local y se está dedicando también la Policía Nacional. Y esta es una cuestión que yo quiero reseñar. En Vigo en este momento tenemos prácticamente un lleno total. En términos turísticos estamos viviendo uno de los mejores momentos de verano de la ciudad.
de los mejores, nunca. ¿Y se está comportando la gente? Pues sí, pues hay un buen comportamiento y no son incompatibles. Y son compatibles la hostelería, el alojamiento en los hoteles, es compatible con seguir bajando el COVID. Y donde tenemos que plantear es recomendar y hacer que se cumpla la norma, y la norma en la hostelería se está cumpliendo, porque la vigilan los propios hosteleros. No se cumple fuera, porque fuera y en domicilios no siempre puede estar la policía, y muchos fines de semana nos llaman y vamos a domicilios, se incumplen los botellones donde la policía actúa, y por tanto se incumple en sitios que no son la hostelería. No es bueno culpar a los que no tienen la culpa, porque eso además, ¿qué produce? Las restricciones en la hostelería produce penuria económica, y la penuria económica también es muy mala, ¿eh? También es muy mala. Y en este momento que Vigo tira también, está tirando con este nivel turístico tan importante, pues seguimos bajando y seguimos cayendo en COVID, y vamos a seguir recomendando. Y si se producen picos, vienen de otras cosas, vienen de botellones y de reuniones informales y mal hechas en locales cerrados particulares de pisos.